Finales. Buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda parte de las jornadas de problema y vamos a continuar con el ponente que tenemos hoy. Él se llama Diego Cano, ha venido especialmente desde Argentina. Si habéis leído un poquito en los folletos que distribuye GEFREMA, habéis notado que es hijo de exiliados españoles. Él tiene una historia curiosa de esos ancestros. Y bueno, contar de Diego, que lleva con nosotros precisamente el GEFREMA por el espacio de un año. Él se ha asociado a nuestra organización y nos propuso pues un día hablar de un personaje que nos parece curioso, que es un poco desconocido dentro de lo conocido y que tiene una trayectoria entre negra, leal y bastarda, diría yo también, ¿no? Nos va a hablar en concreto de Vittorio Codovilla. Como sabéis, la ponencia se llama Vittorio Codovilla, el ojo de Moscú. Tiene una referencia clara a que él era un leal de la Comité y era lo que decía el Comité ejercía el ojo, de alguna manera. Él estuvo en España por un espacio de tiempo alrededor de un año y pico, y Vittorio, aunque aquí se lo hemos escrito en italiano, que es de origen italiano, realmente a los 12 años fue a Argentina y se hizo como una especie de argentino, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hablar de Diego Cano? Pues Diego Cano está haciendo el doctorado para la historia actualmente, que quiere terminar dentro de poquito, ¿no? Y ha hecho máster en Administración, Universidad de Sao Paulo, es director del Centro de Estudios de Investigación Histórica en Buenos Aires. Ha sido docente más de 15 años en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Salvador. También dirige actualmente una fanpage que la podéis localizar por las redes sociales, que es sobre reseñas de libros de nuestra guerra civil, la que actualmente denomina Biblioteca de la Guerra Civil Española, como parte del Centro de Estudios del CEI, donde él es candidato actualmente a historiador. Sin más, voy a pasar a que el ponente nos cuente la historia tan curiosa, o como os he comentado con los calificativos de antes, de Vittorio Codovilla, que es un ser que estuvo en la sombra, pero que tuvo una gran repercusión en las decisiones, sobre todo del Partido Comunista en España. Bueno, gracias Chema, gracias por la presentación y gracias a GEFREMA por la invitación. ¿Se escucha? Sí. Ahí mejor. Gracias a los amigos de GEFREMA por la invitación. Para mí es un orgullo estar entre tanta gente que sabe tanto de la guerra civil y como Chema decía, digamos, yo tengo una historia vinculada a eso. Mi bisabuelo fue contramaestre de un barco gallego que terminó capturado por los soviéticos en Odessa al finalizar la guerra civil. Terminó él en Rusia y mi abuela de chiquita tuvo que exiliarse en Argentina y mi bisabuelo nunca más salió de la Unión Soviética, o sea que nunca más se vieron, digamos, o sea que esto está directamente vinculado con esta preocupación que yo tengo desde siempre, desde chico, por la guerra civil. Es algo que mi abuela, que me crió, digamos, me lo ha transmitido. Así que, como primero, esa presentación personal de alguna manera justifica mi interés por el tema, ¿no? Codovilla. Hablando con los amigos de GEFREMA antes de realizar esta presentación, digamos, me llamaba la atención lo poco conocido, esto que señalaba Chema, respecto de que Codovilla a veces era un nombre que recién aparecía y
que no era muy conocido o relativamente poco conocido. Digamos, para que ustedes tengan una idea, yo no voy a desarrollar, no es lo que vine a exponer, porque voy a focalizar la Guerra Civil Española, pero a la vuelta de todo el periplo que en realidad él sale de Argentina en 1932, ahora yo voy a desarrollar, y llega a España y se pone al frente como delegado de la Cominter y conduce lo que podríamos denominar la purga de la dirección, o sea que está desde el año 32, en realidad hay por aquí un dato que pasaste, del año 32 al año 37 en España, como delegado de la Cominter. Pero lo que iba a decir es que Codovila, cuando vuelve a la Argentina, es secretario general del partido desde el año 41 hasta su muerte, en 1970, por lo que para cualquier argentino interesado por la política o por la historia, Codovila es un nombre muy importante, ¿sí? Digamos, el Partido Comunista Argentino fue el delegado por él desde siempre. Entonces, esto es una referencia que al cerrar la exposición, digamos, va a cobrar relevancia. Y esto de las sombras y de la oscuridad, ahora yo voy a empezar a exponer respecto de primero lo que creo que hay que hacer para entender una figura de este calibre es entender cómo funciona la Cominter y cuál es su forma organizativa, política, tener, una vez que uno tiene una noción o algunas ideas respecto de cómo esto funciona, el rol y el papel del delegado queda bastante más claro, y esto es lo que voy a exponer, pero efectivamente, como nos señalaba Chema y me anticipaba Chema, esta por ejemplo es la única foto existente, he recorrido todos los archivos, de la Guerra Civil de Codovila, porque justamente está en el archivo del Partido Comunista en España. Supongo, intuyo, porque no hay referencias, que corresponde a algún carnet partidario y que eso, digamos, tiene inclusive el aspecto de eso, pero, digamos, como delegado de la Cominter no era conocido por su nombre. De hecho, en casi todas las referencias aparece como Luis Medina, que es un nombre de guerra, y como vamos a ver ahora más adelante, los cables que pude investigar entre Madrid y Moscú, los cuales él comandaba el servicio de telegrafía entre Madrid y Moscú, digamos, estaban firmados por Luis o por Medina, que es él, en todo caso, y enviado desde Moscú también a él como Luis y como Medina. O sea, lo que quiero decir es el aspecto de clandestinidad del responsable de las Cominter, no solo en España, sino en todos los países donde había delegado de la Cominter en directo, tenían este grado clandestino o exigencia de no exposición pública respecto a su función. Y esto hace que, digamos, se conozca poco, se conozca mucho por referencias de memorias, y exista muy poca documentación. Lo que yo voy a presentar en la ponencia es los documentos más importantes que yo he encontrado vinculados a él. Y voy a tratar de señalar lo que yo creo son los puntos o ejes de debate historiográfico respecto de Codovila. No voy a tratar de hacer observaciones generales que excedan a él, sino solamente mostrar estos elementos de investigación y documentos para que, forzando algunas hipótesis, ustedes juntos podamos llegar a algunas conclusiones respecto a este papel. Una cosa más antes de empezar directo, que son 38 slides, no sé cómo empezar para darlos en 45 minutos. El ojo de Moscú es una expresión que en realidad la usa Larga Caballero, pero era como se usaba. Largo Caballero se reúne en muchas oportunidades, en sus memorias lo nombra solamente 2 veces, pero son varias las oportunidades. Es uno de los cables que yo investigué, donde Codovila se juntaba con Largo Caballero para acordar ciertas estrategias, o no acordar, ahora vamos a ver. Y es el nombre que se le daba a todos los delegados de la Cominter. En Francia, a Eugène Freud también se le denominaba de la misma forma, ¿sí? Entonces, ese fue el motivo por el cual yo le puse a esta exposición el ojo de Moscú. Entonces empecemos. Primero voy a hacer una breve slide con un resumen. Mi intención es que si uno da unas grandes pinceladas de lo que es el estalinismo,
pueda entender, como dije antes, el rol de Vittorio Codovilla como delegado de la Comintern, ¿no?, en España. Codovilla es uno de los principales cuadros de la Tercera Internacional. Como vamos a ver un poquito más adelante, está jerárquicamente debajo de Togliatti, quien lo reemplaza en 1937, pero veremos, yo ahí tengo algunas hipótesis y algunas información que da la bibliografía o los documentos respecto a cierta tensión entre ambos, pero para que ustedes entiendan la importancia, que es lo que yo vengo a resaltar acá, la importancia de este sujeto en la Guerra Civil Española y en la conducción del Partido Comunista Español, España, es uno de las personas claves, de las pocas, con Dimitrov, Togliatti, Kamenetsky, de la dirección de la Comintern. Para caracterizarlo de alguna manera, Chema ya lo ha señalado de manera más general, una extraordinaria capacidad organizativa, una extraordinaria capacidad de trabajo. Vamos a ver después, ahora también, hay un solo documento del buró político del PC, creo que de mayo del 37, que se encuentra en el archivo del PC, donde él figura como Luis y donde claramente está expuesta su capacidad de dirección respecto del buró, en la dirección y demás, y muestra esta capacidad organizativa que él tenía, la verdad, digamos, inclusive por sus pares o por sus compañeros militantes, tanto como de Pacinales como Carrillo, señalado como una persona con una extraordinaria capacidad de trabajo. Inclusive hasta por sus críticos, ya vamos a ver, André Martí, crítico digo porque digamos, no estaba excepto de tensiones al interior de la organización de la Comintern, y André Martí, en el frente de las brigadas, digamos, había algunas tensiones que se manifiestan en los documentos que después Martí manda a Moscú criticando, digamos, la responsabilidad de Codovilla. Coherente la aplicación de la línea, esto lo vamos a ver respecto de las responsabilidades o la línea política que Moscú le va señalando. Y por último, tema conocido por todos, pero que lo vamos a tratar de ver algunos detalles y ver qué documentos específicos señalan. Uno puede, digamos, creo que si hago una conclusión preliminar breve, este trabajo no tiene mucho de originalidad en torno a las hipótesis generales que voy a plantear acá. Sí, lo que creo aportar son los documentos que certifican o avalan esas hipótesis generales, que me parece que hasta ahora no han sido tratados con la debida atención, aunque muchos otros ya los han tratado, tanto como Golodansky, Enrique Sánchez, Viñas, los han tratado, pero de una manera diferente a la que estoy planteando acá. Importante también, al último voy a hacer una breve mención a Codovilla, coordinó la purga del Partido Comunista en México previa al asesinato de Trotsky. Esto es un punto importante respecto de uno de los debates historiográficos que voy a destacar, y esto que ya señalé, que fue secretario general del Partido Comunista desde su vuelta en 1941 en Argentina hasta 1970. Entonces, una breve vuelo de pájaro, como decimos nosotros, no sé si se entiende, pero rápidamente. El stalinismo, una organización centralizada, vertical, en relación a sus secciones nacionales o partidos. Y acá viene lo que yo denomino el primer debate historiográfico, ¿no? Digamos, que es los grados de libertad del Partido Comunista de España. Digamos, en la bibliografía reciente se plantea una supuesta tensión al interior de las decisiones que vienen de Moscú y del Partido Comunista. Creo, a mi entender, que esa duda o ese debate o ese planteamiento encierra un parcial desconocimiento de esta forma organizativa que yo voy a tratar de describir brevemente también respecto a la Comintern, ¿no? Bueno, esto que los partidos comunistas funcionaban con secciones de la Internacional Comunista. Esto inclusive se puede leer en la prensa partidaria. La prensa partidaria titula, digamos, ¿no? El Mundo Obrero, el Partido Comunista de España, sección de la Internacional, ¿no? Centralismo democrático,
no necesariamente centralización absoluta de las decisiones. Este es un tema que vamos a tratar en un caso específico, que es el informe que Codovila presenta a la Comintern en Moscú creo, ahora me voy a corregir, ayer mismo, el 17 de septiembre del 36, solicitando gran cantidad de armamentos en Moscú, y decisivo, un informe decisivo para la finalización de la decisión de Stalin de enviar el armamento hacia España. Y por tanto, es lo que sigue, poder de influencia del delegado de la Comintern, siguiendo el tono, ritmo y tensiones dentro de la burocracia soviética. Codovila es, si hay otra capacidad le podríamos añadir, digamos, un burócrata dentro de la estructura de la Comintern con evidentes capacidades para sortear las dificultades y tensiones políticas al interior de esa estructura. Y claramente se ve esto a través de los cables entre Madrid y Moscú, en los informes que le lleva a Moscú y respecto de los testimonios, las memorias que van señalando estas capacidades que Codovila tiene. El segundo gran debate historiográfico es respecto de las responsabilidades, desde mi punto de vista, por supuesto, responsabilidades del aparato político en las operaciones clandestinas. Paracuello, la represión del PUM, asesinato de niñas, asesinato de otros. Yo tengo una hipótesis, que es esta, y que la voy a tratar de mostrar a través de los documentos, que es la imposibilidad de desconocimiento de las operaciones clandestinas por parte del aparato político. Una implicación, conclusión a la misma que llega el biógrafo de Eugene Freud, delegado de la Comintern francesa, una imposibilidad de aislamiento respecto del aparato político en relación a las operaciones clandestinas que podría que llegó a realizar la NKVD o demás. Y paciencia que esto va a llegar y seguramente va a generar polémica y estar muy bien recibida si hay preguntas al respecto. Otra conclusión, y que voy a ir mostrando, es Codovila no solo el ojo de Moscú, que es el título que yo le puse y que lo mencionaba Largo Caballero en las memorias, sino también cerebro, balazo y tal vez, me lo pongo como duda, pero ahí yo tengo una hipótesis, que la mencioné recién, puño de la doctrina de seguridad colectiva de la Unión Soviética para España. Vamos al contenido. Comintern y sus cuadros y línea política. Lo primero que señalo acá, bueno, conocido por todos, es evidente, digamos, la fuerza que el comunismo y el espectro del comunismo tiene en los años 30 la Comintern como órgano de ejecución de la revolución a nivel mundial, por eso su poder y la centralización, digamos, de la estructura burocrática de la Comintern. Es la Comintern como una estructura y un congreso como un órgano supremo, representando a todas las secciones. Ahí se discutían cuestiones relativas al programa, tácticas, estrategias. El Congreso recibía la facultad de introducir reformas al programa y los estatutos. Cantidad de votos de que disponía cada partido no era homogénea. Sigo, son todas enumeraciones, pero en realidad para decir al último, digamos, enumeraciones no menores, porque esta formalidad organizativa de la Comintern juega un papel, ¿no? Digamos, aunque sea una formalidad y su contenido sea que efectivamente es el comité ejecutivo, el órgano decisor, digamos, al momento de tomar decisiones, tiene que pasar por esa institucionalidad, por esta institucionalidad decisiva, como lo vamos a mostrar al momento de decidir el envío de armamentos hacia España. Y las secciones nacionales debían aceptar la supervisión de inspectores procedentes de Moscú, evaluación del trabajo de los partidos, y este fue el rol de Vittorio Codovila. Cuando planteaba este tema del primer gran debate historiográfico, digamos, que se plantea la historiografía respecto de este tema, respecto de los grados de libertad del Partido Comunista de España, digamos, desde mi punto de vista se elude este punto, ¿sí? Donde los partidos comunistas aceptaban la estructura organizativa, la supervisión de estos inspectores, que podrían tener un grado mayor o menor de injerencia, eso podríamos discutirlo, ¿sí? Podríamos hacer una evaluación respecto de cuál es el papel, si mayor o menor de Codovila, o el de Togliatti posteriormente, mayor o menor, pero digamos, esta función de supervisor del delegado de la Comintern es ineludible, ¿sí?
Sí, bueno, la organización del Partido Comunista de España, la organización bolchevique en 1932, ahora es el próximo punto. Codovila fue enviado acá para realizar esta llamada, pero como tendría que haber puesto entre comillas, ¿no? Porque habría que explicar y contextualizar lo que significó bolchevizar el partido en el año 32. Es una bolchevización tarde, porque la bolchevización de los partidos había comenzado me parece que posterior al Congreso de la Comintern del año 28. De hecho, Codovila condujo a la llamada bolchevización, que en última instancia es una sujeción a las decisiones de la Comintern en Argentina en el año 29. Digamos, o sea, llega a España con ya una historia dentro de la estructura burocrática cominteriana fuerte y sólida. ¿Sí? Bueno, la Comintern implica una organización clandestina de los órganos de dirección, no vinculados a la propaganda, o sea, los que figuran públicamente no es la organización real de decisión dentro del partido. Esto cualquiera que haya invitado a una organización de izquierda, digamos, o que conozca más o menos una organización de izquierda, sabe que esto efectivamente tiene esta estructura. Por eso es que yo mencionaba que esta es la única foto, la primera que habíamos visto, que está en la tapa, la única foto existente de Codovila durante la Guerra Civil, y lo que mencionaba antes, que se conocía como Luis Medina. Puse ahí, no se conocen fotos, la única es esta que yo les mostré, y no existe un documento de órgano partidario. El único que existe hasta ahora y que yo he descubierto en todos los archivos es el que está en esta reunión del Buró Político del año 37 que vamos a ver ahora. La organización de un partido bolchevique implica un trabajo en células, una organización formalmente promovía la democracia interior y la disciplina bolchevique, lo que en la práctica significa una contradicción. Piatinsky no es una figura menor, después fue perseguido, creo que ahora si mal no recuerdo, no fue asesinado por las purgas, pero sí fue dejado de lado en el año 32 o 33, pero él juega el papel clave para que sea Codovila puesto como delegado en el año 32 aquí en España. Y él era el secretario de organización de la Comintern, lo cual implicaba la responsabilidad sobre la OMS, que es el servicio secreto de la Comintern, del cual hasta hoy, digamos, es uno de los archivos que no se han abierto nunca. ¿Sí? Entonces, digamos, las conclusiones que podamos sacar acá siempre están dependientes de lo que vaya a surgir de ese archivo soviético en algún momento, ¿no? Si es que en algún momento Rusia se decide abrir esto, ¿no? Bueno, están quemados, no sé. Bueno, la prensa, digamos, vamos a ver, si me da el tiempo, una serie de titulares del mundo obrero, pero para entender Codovila, y esto es señalado por Martí y por varios otros testimonios, Codovila fue enviado también a España en el año 32, formalmente de cara a la dirección de ese momento como responsable de la prensa partidaria. Digamos, para los que conocen, digamos, una estructura como la del Partido Comunista, la prensa juega un rol central en la difusión de la línea política. Y para Codovila, esto también está en el informe del Buró que vamos a ver más adelante, y está señalado por Martí. Codovila inclusive escribía hasta los editoriales del diario, ¿sí? O sea, su capacidad de trabajo mostraba hasta eso, ¿no? No solamente era el que titulaba, digamos, lo que se expresaba en el mundo obrero, de acuerdo a lo que discutía o le bajaban líneas directamente de Moscú a través de los cables, como vamos a ver, sino que además él directamente escribía los editoriales de la prensa, hasta bien entrada inclusive la Guerra Civil. Digamos, creo que en la reunión del Buró que vamos a ver, no sé si la escribía él, pero da indicaciones directas respecto de lo que tiene que escribirse en la prensa. O sea, forma parte de la discusión del Buró después de una discusión política, qué es lo que debería tener la prensa partidaria. Un tema que yo no voy a tratar acá, pero me parece que debería, digamos, si uno plantea algo de más saliente contextualizando sobre la figura de él,
por lo menos esbozar algunas grandes pinceladas respecto de la contradicción de la instrumentación de una política revolucionaria y los intereses de la Unión Soviética, esto que señalé antes de la política de seguridad colectiva de la Unión Soviética para Europa y para España en particular, no lo voy a tratar, pero deberíamos considerarlo. Los grados de autonomía, que ya lo mencioné, porque acá, digamos, por lo menos Hernández Sánchez, en discusión feroz, un libro que recomiendo que es, no sé si lo han leído, pero que es La Revolución, que digamos es el telón de fondo de esta exposición, en una discusión feroz decía con Boloten respecto del Partido Comunista como mero agente de Moscú o mero correa de transmisión. Vamos a ver que esto tiene su parte de verdad y su parte que no. Entonces ahora veamos en detalle a través de los documentos cómo podemos responder a este debate. Sistema de vigilancia. Bueno, sin embargo, digamos esto, demasiada dimensión para puro agente transmisor, o sea, el volumen del trabajo político y la dimensión que cobra después del desvío de armamentos y el crecimiento del Partido Comunista, cosa que está muy bien señalada y documentada en el libro de Hernández Sánchez, un crecimiento exponencial de la organización partidaria y el nivel de afiliación y demás, principalmente durante el año 37, tiene la contracara de este sistema de vigilancia permanente que en ningún momento la línea política del partido debía dejarse de la estrategia general que Moscú esgrimía respecto a lo que debía hacerse en España. Esto va a estar claramente expresado también en los cables. Y Codovila, una vez más, remarcar, digamos, machacar, aunque disculpen la insistencia, pero la importancia de su rol acá en instrumentar ese férreo control que venía desde Moscú hacia la organización partidaria. No habría que dejar, digamos, lo que creo que también tener una idea es que el terror estalinista, digamos, por lo menos la última bibliografía existente en base a documentos últimos relevados, plantea que hay una eliminación general de enemigos reales y potenciales, más allá de, digamos, cierta patología que puede haber o no, psicológica respecto a Stalin, de involucrarse directamente en la represión. Lo que la historiografía intenta demostrar es que la decisión del terror está muy vinculada al fortalecimiento de un poder que está muy cuestionado al interior y por, digamos, el contexto general en el cual se encuentra la Unión Soviética. Esto es una gran pincelada que estoy dando solamente para mostrar, digamos, el contexto en el cual se enmarca todo ello, ¿no? Y plan español sintomático por esto, los asesinatos perpetrados en España por la NKVD no suman si esto es, digamos, exacto, no importa la exactitud. Acá lo que quiero mencionar solamente es la magnitud efectivamente menor respecto de lo que ha sido la represión, quizás muy focalizada en lo que se denomina el enemigo interior y como el trotskismo, y no una purga generalizada como se dio en la Unión Soviética. Y más allá de que yo, digamos, señalo esto como hipótesis y no lo doy como conclusivo, no existe hasta hoy un documento que compruebe efectivamente la relación. Uno puede tener ciertas evidencias o ciertas, pero no son pruebas conclusivas respecto de la implicación que señalaba antes entre el aparato clandestino y la dirección política. En el caso del Partido Comunista, Checa es el secretario de organización que entiendo que muchos de ustedes saben, es responsable por la parte legal, pero también por la parte sumergida. Checa, o sea, por la parte clandestina, cuando digo sumergida, lo que no se ve, digamos, el aparato clandestino que puede tener el partido, digamos. Y Checa responde directamente. Ahora no recuerdo si la reunión que conseguí del grupo político Checa creo que está en la reunión y se ve la interacción en ese papel, en ese documento,
de subordinación directa respecto del Codovila, ¿no? Este tema es no menor, digamos, por la implicación que pueda llegar a tener Checa en algunos eventos, por ejemplo el de Paracuellos, ¿no? Y por tanto la responsabilidad de Codovila, aunque no exista documentación efectiva que compruebe su participación ahí, ¿no? Entonces, llegamos a esto, que yo estoy esbozando algunas de las hipótesis, pero digamos, hay una dependencia absoluta del comité ejecutivo del Partido Comunista respecto de Codovila. Veremos más adelante si esto de la conclusión a que llegamos. Esto es un poquito largo, pero me parece que merece ser leído. Es la conclusión de Togliatti, y ponerlo un poquito en contexto, pero primero voy a leerlo rápido. No quiero ocultaros mi impresión en torno al hecho de que la responsabilidad del mal trabajo del centro corresponde en parte a nuestros consejeros. En particular es preciso convencer a él, Luis Codovila, de la oportunidad de cambiar radicalmente sus propios métodos de trabajo. Los camaradas españoles han crecido, es necesario entenderlos y dejar que anden por su propio pie, imitándonos nosotros realmente el papel de consejeros. Hay que exigir de verdad que él Codovila deje de ser la bestia de carga de todo el comité central, que traspase a los camaradas españoles el trabajo operativo y deje de ser la figura sin la cual nadie hace ni nadie sabe cómo comportarse. Eso daría a los camaradas españoles un mayor sentido de responsabilidad y les ayudaría mucho a trabajar mejor. En segundo lugar, el papel que cubre ahora Codovila le impide enfocar críticamente las cosas, cuando precisamente en eso reside la esencia del papel consejero del Comité Ejecutivo de la Internacional. Por eso es inevitable que se le critique. En tercer lugar, exigir a Codovila que, según la regla, todas las conversaciones con miembros del gobierno español, ministros, jefes de partido, etc., sean mantenidas por camaradas españoles. Una breve pausa acá. Togliatti ya en el año 35 había tenido algunos atritos, unos conflictos con Codovila respecto de unas decisiones que están documentadas, que Codovila quiso instrumentar y respecto de España, y que Togliatti se las cambió. Este testimonio debería, digamos, se toma muchas veces literalmente. De hecho, tanto Pasionaria como Carrillo reflejan casi literalmente lo que dice Togliatti en sus propias memorias. Hablan bien de Codovila, su capacidad de trabajo, pero al mismo tiempo critican esta suerte de tapón respecto de la posibilidad de crecimiento de la dirigencia local. Creo que esta situación hay que ponerla en el contexto de Togliatti siendo enviado a España y Codovila, creo, podríamos suponer, una figura fuerte, como se la puede ver o se la puede caracterizar, digamos, dos grandes cabezas dentro de España, dentro de la dirección del Partido Comunista de España, no pueden sobrevivir, digamos. Y claramente esta apreciación de Togliatti, digamos, fuerza una tensión, o muestra una tensión entre Togliatti y Codovila, que finalmente, obviamente, por su nivel de responsabilidad superior en la estructura de la comunidad, Togliatti termina ganando y Codovila es removido de la función de delegado que la cual asume Togliatti, ¿sí? Pero muchas veces esta remoción se la utiliza como una crítica furibunda y no el reconocimiento del papel central importante que Codovila ha jugado hasta ese momento, y se lo suele tomar como una suerte de desplazamiento de Codovila en la estructura cominteriana. Para esto yo creo que es importante señalar que después de acá, en septiembre del 37, y esto figura en los diarios de Dimitrov, Stalin lo recibe personalmente a Codovila, y en octubre, diciembre del 39, Codovila es responsable de la Comintern en México para realizar la purga en el PC mexicano antes del asesinato de Trujillo. Lo que quiero decir es, no es que Codovila por estos comentarios de Togliatti o los de Martí que mencioné o que voy a mencionar ahora mismo, haya sido removido o haya perdido poder en la estructura política soviética, sino que muy por el contrario asume responsabilidades quizás aún mayores y más delicadas, como son la purga del Partido Comunista Mexicano previo al asesinato, ¿no? Bolchevización tardía del PC. Codovila viene en el 32, ya
ya como mencioné era un dirigente destacado entre la estructura de la Cominter. La bolchevización del partido asegura la homogeneización ideológica, clausura los debates, es el que ejecuta la destitución de Bullejos y su grupo, y es el que impone la dirección de José Díaz. Es él el que nombra y sugiere a José Díaz como secretario general del partido. Inclusive hasta su biógrafo, yo no lo traje, el biógrafo de José Díaz, que intenta defender su figura, reconoce esta función de Codovila directo porque acá hay un debate o algo que se ha instaurado respecto de la poca capacidad, quizás, y esto es lo que el biógrafo de Pepe Díaz destaca, o cuestiona en realidad, digamos, hablando bien de José Díaz, la poca capacidad dirigente que tenían los dirigentes del PC al momento de que Codovila llega a España, ¿no? Y de cierta habilidad respecto de Codovila de poder nombrar a alguien que aparentemente no tiene las condiciones todavía suficientes para ejercer un liderazgo fuerte y por tanto cuestionar su papel de delegado, digamos, y el poder de delegado que tiene de la Cominter, ¿no? Codovila cumplirá el papel ejecutor directo de la política de la Cominter y de redactor del Mundo Obrero. Y acá está déjame leerlo rápidamente. Martí: me sentí muy sorprendido a mi llegada a Madrid por el trabajo de Codovila, ¿no? No hay otro término para él que K. En realidad se lo suele traducir como cacique. Lo hace todo por sí mismo. Trabaja en la antigua oficina de Gil Robles. El partido se aloja en el antiguo edificio de la sede. A 9 de la mañana recibe todo el mundo y allí mismo decide todos los asuntos. Antes de su llegada en septiembre escribía él mismo muchos de los editoriales del Mundo Obrero. Ven como los testimonios, y yo estoy solamente señalando los testimonios que son orgánicamente partidarios, incuestionables por su interés de legitimar la organización del Partido Comunista. Estoy hablando de los informes de Martí, de Togliatti, o de Pasionaria, o de Carrillo. No estoy mencionando las menciones de Jesús Hernández, ni de Castro Delgado, ni de otros que pueden ser cuestionadas por mi interés de querer perjudicar. Digamos, estoy mencionando estas cosas que señalan el rol central que Codovila jugaba en ese momento. Y ahora, digamos, una vez dicho esto de la bolchevización del partido, hay 4 informes que yo logré destacar. El primero es un informe de enero del 32, con destino a la Cominter. Tiene 3 ejes: lectura de los acontecimientos del 31-32, democracia republicana, abriendo camino al fascismo, porque todavía recordemos que la línea del Frente Popular solamente es impuesta por Dimitrov en el año 35, o sea que hasta ahí es la política de clase contra clase. Y una vez más estos comentarios de Codovila respecto del Mundo Obrero, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de los editoriales, pero quiero señalar esto porque si uno sigue los editoriales del Mundo Obrero, ve la mano, podría ver la mano de Codovila, digamos, claramente en esos titulares. Codovila alimenta el miedo con una predisposición ya adversa frente al trotskismo. Estamos hablando del año 32, y leo lo que está en el informe. El desarrollo de la situación de España tiene unos parecidos con la solución rusa, flujos y reflujos, de ahí que los trotskistas no tengan razón al calificar el movimiento revolucionario de España como una derrota del proletariado y como el enemigo de clase ha vuelto a obtener una nueva victoria. Señalo esto porque Codovila es uno de los... Ayer se mencionaba acá respecto a las milicianas de Mica Echeverre, pero Mica y Hipólito Echeverre, Mica Feldman y su marido, vienen de una escisión que es la escisión chispista del año 25, que después terminará en el trotskismo y que por eso vienen orgánicamente a España, no vienen por la libre y se suman al POM, digamos, sin una historia política. Codovila fue el que expulsó, junto con la dirección, con Rodolfo Scioli y Penelón en ese momento en Argentina, a la fracción chispista, se le dice chispista en Argentina porque ellos conducían un diario que se llamaba La Chispa. Entonces ellos vienen de esa extracción y llegan a España con esta militancia, ¿no? No hay un apoliticismo ahí, digamos, ¿no? Informes
El siguiente informe de Codovila es un documento sin firma, pero que claramente pertenece a él, por lo que vamos a ver. Argumento de la decisión de separar la dirección de ese momento del PC, y esto me parece importante, como hasta plantea casi la sinceridad absoluta respecto del objetivo de remover a la dirección anterior. Dice: el grupo, Ullesco, Adame, Vega, Trilla, esto es una declaración entre paréntesis mía, mostró en todas las cuestiones fundamentales de la revolución y en la comprensión del papel del partido como vanguardia dirigente profundas divergencias con la Internacional Comunista y el partido. Digamos, la decisión de bolchevizar, o de llamar bolchevización, está directamente vinculada con este cuestionamiento que la dirección del partido hasta ese momento realizaba de las decisiones que le bajaban de Manuilsky principalmente, que inclusive en algunos documentos le reclama, o sea, hubo reclamos previos a la decisión de sacarlos de la dirección, digamos, rol que cumplió Codovila. Que si uno ve, digamos, las grandes líneas de la vida de Codovila, uno podría decir, se había convertido en experto dentro de la organización de la Cominter, del Partido Comunista, en realizar las grandes purgas, digamos, dentro de la organización partidaria. Primero en Argentina con los chispistas, después con Penelón, después aquí con la dirección en el 32, y posteriormente con la gran purga, con la expulsión de la dirección en México. Este es un informe muy importante, que yo lo mencionaba antes, no figura, digamos, en el libro de Yuri Rivalkin, que es el que más ha trabajado la Operación X, o sea, la decisión de la Unión Soviética y de Stalin de mandar enviar armamentos hacia España. Sí figura aquí en este libro, que lo recomiendo para este tema, que es el de Volodarsky. Fue Boris Volodarsky que me pasó en ruso este informe, que viene directamente de los archivos soviéticos, y ahí muestra la capacidad de influencia de Codovila en la estructura de la Cominter, ¿no? Muy firme en pedir armamentos, y permanentemente no solamente pide armamentos, sino que además ruega por una cantidad muy grande de armamentos. Su argumento central en ese informe que presenta frente al Ejecutivo es, con reuniones previas que tuvo con la dirección de la Cominter y posterior con todos los delegados presentes, es: no necesitamos armas en España, necesitamos muchas armas en España, porque se viene el avance, digamos, de los sublevados sobre Madrid y no tenemos armas suficientes y necesitamos cantidad y con urgencia. Digamos, esto es importante porque es una voz representativa del Partido Comunista de España, directamente de la Cominter, presentaron un informe, con un informe político muy desarrollado, donde se argumenta esto centralmente, ¿no? Y aunque evidentemente yo acá creo que hice, bueno, estoy salteando algo, leo esto y ya llego a lo que quería decir. Argumento es que la urgente necesidad de defender Madrid con una mayor cantidad de armamentos. Discurso de Codovila muestra necesidad de defensa de la República importante contra el argumento de necesidad de apoyo basada en objetivos soviéticos. Codovila no reclama armas, sino armas y en cantidad, y me faltaría poner ahí con urgencia. Hay cierta autocrítica respecto del grado de realidad, del contexto político que se encuentra en el Partido Comunista de España, reconocimiento de que hay un equilibrio de fuerzas entre socialistas, anarquistas y comunistas. El informe también destaca un punto central de su estrategia de convencimiento de la unidad con los socialistas y la dificultad con la que tropieza la influencia de Wittgenstein sobre el Largo Caballero. Hay, tanto acá como los cables, una cosa que Codovila realmente hace muchísimo énfasis, parece tener un odio tremendo con respecto a Wittgenstein, lo caracteriza de semi-trotskista, aunque él lo niegue. La misma expresión está en los cables que él enviaba anteriormente de este informe en Moscú, desde Madrid a Moscú. Y aunque se critica a los anarquistas, termina valorizando su apoyo, a diferencia de las tensiones permanentes que tenía con Largo Caballero. Casi ruega respecto a la necesidad de la rapidez, lo que mencionaba antes. Entonces acá hice un breve tratamiento o cronología de la decisión de la Operación X, pero solamente para señalar la importancia de este informe del delegado en Moscú para la decisión, por lo menos en carácter institucional, digamos,
el informe este que Codovila realiza, no se saltea la institucionalidad de un informe al Secretariado General de la Cominter previa decisión. O sea, primero se lo escucha y de la decisión viene posterior, ¿no? El tratamiento del tema empieza el 28 de agosto del envío de armas, ¿no? La operación X en el buró político en el PC soviético. Puede haber algunas cosas que me haya saltado acá, entonces creo que es una selección que yo he hecho. Dimitrov anota en la decisión de Moscú de crear brigadas internacionales. El 12 de septiembre el vapor Batum, encabezado por Bolívar, la figura quizás más reconocida del PC a principios del 36, pidiendo entre 18.000 y 20.000 fusiles. El 16 de septiembre se trata el tema del presidium de la Cominter. El 17 de septiembre es el informe de Codovila, Dimitrov, y el 18 una reunión de los delegados de los diferentes lugares junto con el comité ejecutivo de la Cominter. El 18 es el informe del secretariado, el 22 en el ejecutivo, el 23 está anotado por Dimitrov, la decisión y la llamada por teléfono de Sudacha, creo que del Mar Negro, donde estaba Stalin, dando la orden de que se lleve adelante, y el 15 de octubre, creo que es el 14 de octubre que llega el primer barco, con las armas. Bueno, vamos a esta reunión que yo venía anticipando, del putsch de 1937. Dos concepciones aquí. El PSUC, todo subordinado a la guerra. La FAI subordinó a la guerra a una pseudo-revolución y descompuso profundamente la economía del país. Esto es un resumen que yo he hecho de este informe, ¿no? La dirección de la CNT y la FAI cayó en manos de los sectarios, de los más refractarios a los militantes fascistas, de los cuales se operan agentes provocadores, agentes directos al fascismo en colaboración con el grupo trotskista contrarrevolucionario. El PC presentó 5 puntos, la CNT y la FAI, vigorización de la táctica de violencia, combinando este periodo con el asesinato del compañero Rodán, los trabajadores y la franca preparación del putsch. El putsch no fue un movimiento espontáneo, sino premeditado, conclusión lógica de una táctica revolucionaria. La derrota de la CNT ha sido fuerte y vista con perspectiva histórica de gran trascendencia. La CNT ha perdido la dirección militar del país, la influencia interior del orden público. Perdón, esto no es la reunión del grupo político, es el próximo slide. Esto es un informe anterior. Perdón la confusión. El papel de los agentes provocadores que juegan los dirigentes de Trotsky, del PUM, ha sido públicamente reconocido por los otros sectores antifascistas, y plantear la cuestión de la liquidación del PUM como una de las tareas más importantes para sanar la situación de Cataluña. Esto es un informe que eleva a Moscú el 30 de julio del 35. Este es el informe del buró. Sí, te voy a cortar, te voy a hacer rapidísimo. Único informe del archivo con presencia de Codovila, figura bajo el seudónimo de Luis Codovila, muestra su centralidad, organiza, establece prioridades, da el contexto político, da instrucciones a la prensa, es el que desarrolla mayor políticamente las explicaciones, y si cierra la discusión y el debate que se produce, debate, podría decirse un eufemismo, pero bueno, digamos, la situación de exposición de las posiciones en que se dan en el grupo. Ahí sí, estaba Checa, yo me acuerdo, pero no lo dudaba antes. Estaba Luis, Chorla, Hernández, Uribe, Checa, Ricardo Martínez, Vega, Uribe y Sánchez. Bueno, yo lo que hice es preparar o hacer un breve repaso, digamos, de los titulares más importantes del mundo obrero, sabiendo todos estos antecedentes de la importancia que tenía Codovila respecto a la prensa partidaria. Digamos, veamos hasta llegar a noviembre, a Paraguayo, cuáles más o menos son los titulares. El 10 de agosto del 36, consigna es el exterminio. El 24 de junio, ofensiva implacable hasta el exterminio. 22, tribunales especiales, juicios sumarísimos. Limpiemos la retaguardia, el 26 de julio. Los bandidos fascistas van siendo aniquilados, exterminio al fascismo. O sea, lo que quiero reforzar con esto es el vocabulario, digamos, totalmente justificado, obviamente por la tensión de la guerra y por el avance de las fuerzas sublevadas hacia Madrid, y, digamos, por todo lo que ustedes ya saben, digamos, pero señalar el vocabulario de crueldad, ¿no? Digamos, para después, cuando uno evalúa, digamos, los hechos que se de noviembre, no ponerlo en el contexto de desarrollo de cuál es la línea política que se viene, digamos, promoviendo desde el órgano de prensa partidaria, ¿sí? Donde Codovila
juega un papel importante. Avanzo. Si quieren después volvemos con una pregunta. Acá puse algunos, acá pido una disculpa porque repetí uno, pero bueno, para acabar la fosa del fascismo, adelante los brazos bandidos fascistas van siendo aniquilados y demás, lo que ya leí antes. Otra serie de titulares, lo mismo pero con respecto al trotskismo. Trotsky y sus amigos al servicio del fascismo, digo, lo mismo que para uno puede pensar para noviembre, uno puede pensar para mayo. En enero, ahora vamos a ver, después, efectivamente, después de un cable proveniente de Moscú, donde dice, esta es la línea con respecto al trotskismo de aniquilación. Uno puede también pensar aniquilación política, no necesariamente aniquilación física. Podría darle el beneficio de la duda, pero efectivamente acá el vocabulario partidario es claramente, veámoslo, habla por sí solo. Repercusiones de la URSS, el bandido Trotsky al servicio de Hitler. El 26 de enero, el 27 de enero, los defensores de la patria están en el gobierno legítimo, traicionar al pueblo soviético, traicionar a todos los antifascistas. 28 de enero, el proceso contra el centro trotskista antisoviético. 26 y 29 de enero, la etapa del POM es una avanzadilla fascista en nuestro propio campo. El 1 de febrero, los cómplices de Hitler en el Tribunal del Pueblo Soviético son condenados los asesinos trotskistas fascistas. El 2 de febrero, y así, ¿no? A ver si avanza. Ahí cae mucho más hasta mayo. No lo voy a leer. Avanzo porque si no me van a echar. Algunos titulares que son los mismos que les leí antes. Y los cables. Los cables ya han sido tratados por 4 libros. De Volodarsky 1, Guerra Revolución el otro, Viñas y queridos camaradas de Lorza y Canón. ¿Sí? Volodarsky creo que trabaja con los del archivo ruso. Hernández Sánchez trabaja con los que yo trabajé, que son los cables fueron interceptados por el Servicio de Inteligencia británico. Están en el archivo británico, se pueden pedir, cuesta un dinerito de que te lo mandan, digamos, pero te mandan las pilas puntuales, vienen a la inglesa. Pero ahí cabe la duda si están todos o no. Hay algunas cosas que no están. Hay uno que a mí me viene rebanando los sesos, que es el Orsa menciona en un artículo del año 90 y pico en El País, que dice que el Orsa titula Codovila responsable de Paracuellos. Y ahí menciona un cable que no está en los cables que fueron interceptados. El Orsa vio esos documentos en Moscú, así que quizás estaban ahí, pero tampoco lo mencionó en su libro ese mismo. Eso, si el Orsa en algún momento lo hace público o si tiene alguna copia, estaría muy interesante. En principio confiemos en que esto es así, pero aparentemente en ese mensaje, si el Orsa efectivamente tiene razón, Codovila manda un mensaje a Moscú diciendo: acá tenemos la lista de personas de lo que sucedió ayer. Creo que esto fue posterior a los días de Paracuellos o algo así. No estoy siendo preciso, pero esto lo pueden googlear, lo encuentran, está dicho por él en el diario El País. Bueno, pero digamos, lo que quiero señalar es las fuentes, ¿no? Tenemos los mismos cables interceptados por el Servicio de Inteligencia británico y los que están en el archivo de la Cominter, que también el Orsa los vio en algún momento y después eso se cerró, así que no sé, yo no he visto los archivos soviéticos, sí los archivos británicos, y aparentemente los archivos soviéticos han, digamos, cerrado un poco el grifo respecto a esa primera apertura inicial. Entonces, bueno, vamos a los cables. Son importantes porque revelan la forma organizativa, solicitan información desde Moscú o Madrid, informan los avances, las decisiones, las líneas políticas trazadas, e informan también las novedades locales que pudieron afectar los intereses del partido y de la Cominter, por tanto de la política exterior soviética. Refuerzan el poder del vértice. Claro, esto es en torno a plantear la centralidad o la importancia de Codovila. El que maneja el aparato radiotelegráfico
o el que tiene el control de la información que viene de Moscú, de las direcciones políticas, es el que tiene el control político, porque es el que tiene la posibilidad, esto el Orso lo señala con firmeza, coincido, es el que tiene la capacidad de medir qué se dice, hasta dónde se dice, la extensión, a qué darle importancia, cuál es el tono y hasta cuándo contestar o no respecto de las necesidades de Moscú, de información y demás. Y también, al revés, de cara a la organización partidaria, digamos, tamizar con su criterio político, esa es su función, su criterio político para tamizar esas decisiones y ejecutarlas respecto de las órdenes que vienen de Moscú hacia dentro de la organización partidaria. O sea que el poder, por la misma operación clandestina, por la misma forma de comunicación y por la misma organización que la Comintern tiene estructurada y la forma que necesita para poder comunicarse de una manera efectiva entre comillas, porque ya vimos que el servicio británico lo pudo interceptar, ¿no? Que han hecho con eso después, no es un tema que cabe acá, pero digamos, fueron interceptados. Sí, lo que quiero remarcar es la centralidad de todo vida bajo esa cosa, ¿no? Finalizando, bueno, a ver, yo acá puse los cables más importantes, pero desde que recibe dinero hasta las tensiones con Largo Caballero y la unidad con el intento de unidad, la importancia y el rol central que cumplió en la unión de las juventudes socialistas. El Codovila centraba el diálogo con los grandes, con Azaña, con Largo Caballero, con toda la dirección partidaria, la mantenía él. Cuando tenía el grado de relevancia suficiente como para realizarlo, era él el que estaba al frente, ¿no? Bueno, acá hay un montón más, no me paro en estos, digamos, eso también está de alguna forma en estos libros. Yo hago un detalle más, esto en algún momento va a ser publicado, así que cuando sea publicado, digamos, dentro de poquito lo van a poder leer en extenso. Sigo con los cables, a ver si avanza esto. Bueno, me paro acá. 11 de diciembre del 36, que lo mencioné antes. Desde Moscú se transmite con claridad la decisión de liquidación de los trotskistas como agente de la Gestapo. Dice el cable de Moscú. Señalo algo. Este cable no fue señalado en estos otros libros. Entonces destaco. Debemos tomar la dirección de la liquidación política de los trotskistas como contrarrevolucionarios agentes de la Gestapo. 18 de enero del 37. Codovila recibe instrucciones. Comencemos una campaña de masas y en la prensa contra la agencia terrorista Trotsky y los trotskistas como una banda de saboteadores, hormigas, espías relacionados con la Gestapo. Me parece un cable bastante importante para poder ignorarlo. Ya estamos. Yo corto. Sí, acá hay los cables para que vean que están. Y Codovila, México, hay un informe del archivo de Brother donde él, digamos, cumple esta función. Pero una cosa breve sobre este debate entre el aparato político y el aparato clandestino. Grigulevich, ustedes lo han escuchado algunos, un personaje bien de las sombras, hace este recorrido. Es emigrante, yo nunca me acuerdo si es lituano o importa, es de Europa Oriental, va a la Argentina, después va a España, aparentemente participa en el asesinato de Lenin, va a México, participa en el primer atentado contra Trotsky y termina en la Segunda Guerra Mundial montando el aparato clandestino contra operaciones y barcos alemanes en Argentina. Veamos el destino que tiene Codovila. Argentina, España, México, Argentina. No hay documentos que comprueben esta relación, pero me parece que esta relación habla por demás si vemos estos documentos, si vemos estos informes y vemos el destino que una persona clave del aparato clandestino tiene, digamos, circulando de la misma forma y en los mismos tiempos que Codovila. Nada más. Gracias y abierto preguntas.
dejamos? Porque vamos ya de tiempo. Está primero él. Pues va a llegar tarde y no sé si lo has comentado antes, pero en unas jornadas que se realizaron, no recuerdo, pero hace 4 o 5 años, en el Bellas Artes hubo una profesora, creo recordar, americana, que habló algo acerca de la percepción de la Comintern y también de Stalin acerca de los sucesos de España. Su teoría muy resumida y quizás simplificada sería Stalin, en principio, la guerra de España no le llama mucho la atención, no lo preocupa hasta que le dice se está dando un proceso revolucionario y nosotros no tenemos nada que ver, eso está en manos de los anarquistas y los fascistas. Entonces cuando Stalin reacciona y decide que hay que echar toda la carne al asador para quitarle el protagonista a sus enemigos seculares, ¿no? Entonces, toda la política se entiende de Stalin hacia la República hasta que consigue la derrota tanto del anarquismo como el llamado por él trotskismo, aunque no era reconocido por Trotsky como tal, de los trotskistas del todo, ¿no? Entonces, una vez que después de los hechos de mayo ya pierde todo el interés y se vuelca en una entente con Inglaterra y Francia. Eso llega a que caiga hasta el interés de los aviadores, lo ponía como anécdota, ¿no? Los pilotos rusos en la operación de la Granja, y sabiendo que ya se van a volver a la URSS, que ha terminado su cometido aquí en España, pues se niegan a pasar más allá de donde está García Morato y a traer combate. Lo que puedo yo afirmar es respecto de lo que he visto en los cables. O sea, efectivamente, agradezco la pregunta porque es algo que tenía anotado acá para decirlo al principio y no me olvidé. Primero, no es el tema, digamos, la política de seguridad colectiva, no es el tema que yo vengo a tratar acá, pero evidentemente es algo que está de fondo y hay que responderse. Y yo en principio coincido con lo que asegurás que esta doctora mencionó. Creo que yo pondría un poco un énfasis en el papel de Francia respecto a la política soviética y el eje de la alianza y del Frente Popular francés para Stalin y la importancia que significaba un avance de un momento revolucionario en España respecto de su política más importante, que es la de seguridad colectiva, con intento con Francia, con más fuerza, con presencia en el Frente Popular y de alguna manera con esa política tensa o forzada de poner a Inglaterra en una posición de la cual Inglaterra nunca quiso estar. Entonces, creo que inclusive este informe que yo mencioné, que Codovila presenta en septiembre en Moscú, en alguna manera plantea esto que vos estás diciendo. No podemos dejar a España solo. Acá es importante que este proceso revolucionario o este avance esta situación, la Unión Soviética, digamos, se ponga al frente. Entonces, digamos, no tengo más que decir, que coincido con lo que has dicho. Dos cosas, un comentario y una pregunta. Codovila es un personaje fundamental y desde luego celebro mucho que Gefrema la haya invitado a usted a dar esta charla. Yo, lo que dijo ayer mi querido amigo Ángel Bamonte, estoy de acuerdo en todo, pero hay otra cosa que hemos discrepado en otras ocasiones, y es la República pierde la guerra a la propaganda al principio, especialmente por el asesinato de los ministros moderados en la cárcel Modelo, hasta el bombardeo de Guernica.
Y muy pocos días después hay un hecho muy importante que está presente Codovila, que yo le he comentado alguna vez a Ángel Momonte que para mí es fundamental. Él no le da importancia porque dice que la victoria de Santa María la Cabeza, que es una pequeña batalla, que no tiene mucha importancia, pero claro, para la República es muy importante, después de Guadalajara y el empate de Madrid, que es una victoria. Y hay una foto histórica en la que están, no me acuerdo de todos, el Coronel Cordón, Martínez Cartón, no está ahora de la Torre, que dirige la artillería, está Miguel Hernández, creo que está Real Peter, Pedro Garza, o sea, los intelectuales, la Torre del Frente, y Vittorio Codovila. Es decir, Vittorio Codovila va allí porque sabe que eso, muy poco después del bombardeo de Guernica, va a ser un impacto muy importante para la propaganda. Y después hay otra cosa que yo quería preguntarle a usted. No se ha valorado suficiente, yo di una comida aquí de los moros de la Batalla de Madrid, el valor del personaje de otro importante miembro de la Comintern, que es Nayati Sizki. Bueno, tiene diferentes seudónimos. Es un árabe que la Comintern envía aquí para convencer a los moros de Franco que deserten. Lo que pasa es que varios son capturados, fusilados, paseados por la Gran Vía en un camión. Eso se queja mucho Chávez Nogales, claro, yo no venía aquí para eso. Pero es que él dice algo muy interesante, pues si usted ha visto en la misma serie, o sea, no cabe duda que Korsov, que Gorevich, todo esto se impusieron mucho en la exterminación de la Quinta Columna, de los trotskistas, incluso del CNC, pero Nayati Sizki le echa la culpa al personaje comunista español, que es Pedro Fernández Checa. Ni Santiago Carrillo, que no lo menciona para nada, él habla mucho del buen trato que le dio Jesús Hernández, que le dio Dolores Ibarruri, de ellos habla muy bien, Manly Uribe, que no entendió el tema de Marruecos y lo que significaba en la guerra de España. Pero sería muy interesante, yo lo voy a revisar, tengo un libro del Orce, hablo hace poco con él, el papel de Codovila con Nayati Sizki y estos personajes fundamentales en la guerra civil que dio la Comintern. O sea que es muy importante el papel de Codovila, y si dice algún testimonio eso de que el responsable español fue Pedro Fernández, Santiago Carrillo, nada. Pedro Checa. Sí. Empiezo por lo último. Jesús Hernández dice que Pedro Checa es la mano derecha de Codovila. Yo no lo he mencionado, pero si examinamos este documento que está en el archivo del Partido Comunista aquí, vemos que eso efectivamente es así. Por lo que diría, lo que se le puede achacar a Pedro Checa es responsabilidad política de Codovila. Eso primero, creo responderte los últimos puntos de lo que planteas. Sí, lo he dicho. Respecto a la foto, yo no creo que no, digamos, me gustaría mucho que me la acerques. Yo creo que no. Ojo que Santiago Carrillo se le parece mucho. Digamos, con los anteojitos y gordito. Yo creo que no. Pero Codovila es una persona. Por favor. Sí, pero se le parece. Digo, yo mismo me he confundido millones de veces y he visto muchísimas fotos. Pero puedo ser, y se me puede haber pasado, y bienvenido si me conseguís esa foto, y si es efectivamente él, sería un hallazgo y te lo agradezco. Y con respecto a lo del, creo haberte respondido a la segunda parte, respecto a la gente de la Comintern, no tengo, sí, hay dos cables al inicio, no lo mencioné, creo que estaban ahí listados, pero donde desde Moscú directamente dicen, hablen, impongan la liberación, independencia de Marruecos para que las tropas marroquíes se rebelen. Digamos, esto es una línea directamente viene de Moscú, ni siquiera es una sugerencia del PCD acá, ni siquiera de Codovila, viene de Moscú. Digamos, así que lo que mencionás sobre la gente de la Comintern es totalmente verosímil con la línea que está representada en los cables que yo pude ver. Muy bien, muchas gracias.